Hola, bienvenidos a este canal de Mandarina Labs. Es un gusto para mí el día de hoy presentar lo que es la colaboración que hicimos la semana pasada con el programa de posgrado de la Escuela de Estadística y el curso de experimentos a cargo del profesor Gilbert Brenes. Em, en esta charla, sobre todo, pues lo que hicimos fue definir algunas bases importantes para lo que es el ensayo clínico. Y ahora, bueno, yo simplemente quiero adelantarme al final del video y de la charla y hacer como una especie de conclusión a priori del video. Ya será bueno para todos ustedes, bueno, ver por qué yo llegué a esta conclusión después de ver el video completo. Y bueno, uno de los elementos que quiero traer a colación en primer lugar es la importancia de conocerse a uno mismo, y esto lo digo porque uno de los elementos más difíciles de contrastar que yo a nivel personal me haya topado en la vida es el contraste del yo con el resto, porque al final uno siempre está dentro de uno mismo, entonces no hay forma de dejar de ser uno para poder hacer ese contraste. Y por eso me parece fundamental partir desde una perspectiva más observacional en la que por lo menos uno se conoce a uno mismo y sabe cuál es la base sobre la cual está partiendo su circunstancia o su contexto. El segundo elemento que quiero resaltar es el de la colaboración y los sistemas abiertos, en especial, digamos, lo que podríamos llamar como ciencia abierta, y tal vez a reflexionar sobre este concepto, pero no tanto, digamos, como un repositorio en el que todo el mundo tiene acceso, sino también como una cognición colectiva en la que se está haciendo una recurrencia entre pregunta, respuesta, tanto a nivel individual, por ejemplo, ligándolo con el caso, el elemento anterior, de conocerme a mí misma con respecto a cómo me relaciono en diferentes escenarios o a diferentes circunstancias, cómo reacciono en diferentes circunstancias y contextos, sino que también además cómo esto nos corresponde a un diálogo colectivo también, y que ese diálogo, ¿verdad?, está en constante movimiento y recoveco, ¿verdad? Va, viene, porque requiere de preguntarse muchas veces, y esto tal vez es como una especie de esbozo de un algoritmo de aprendizaje en el que al procesar la información se reconsume y se reabsorbe y se produce efectos de aprendizaje. Por tanto, digamos, la conclusión para mí más importante de este proceso de conversación, en particular con lo que es, digamos, seguir una carrera de diseño, análisis y divulgación de información que además parte de lo observacional, radica en una versión intervencional de los procesos sistémicos o de los procesos sociales, y que pretenden de algún modo transformar para el bien común la sociedad. Entonces, en este sentido, si alguien pretendiese seguir esta línea de trabajo, la transparencia en sí, la transparencia, sí, me parece un pilar fundamental en este proceso. ¿Y a qué me refiero con transparencia? No necesariamente es estar dispuesto a perder la privacidad, digamos, que tal vez podría ser una forma de verlo, sino que se está dispuesto a asumir la responsabilidad de cualquier decisión que se vaya a tomar. Y en particular, fijar un norte claro
en torno a la visión a nivel individual y cómo yo quiero compartir esto a nivel colectivo, en relación de generar y habilitar ese diálogo que permite la calibración y que permite el entendimiento y la conciliación y además integra esas perspectivas y permite entonces poder prever una solución un poco más amplia del problema en el cual se está experimentando. Bueno, sin más, les dejo a continuación la charla y pues muchísimas gracias por participar. Un saludo también para mis estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y el cual espero estar también divulgando del gran trabajo que han estado preparando los estudiantes para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y que ojalá esto también permita colaborar con dinámicas de un estado de bienestar social en Costa Rica. Gracias y por favor, si les gusta esto, gracias por participar, suscríbanse o mándenme un comentario, pidan información, si quieren participar y quieren venir a estar acá y dialogar de algún tema que les interese, pregunta, cuestionamiento, bienvenidos, escríbanme. Gracias, gracias, gracias. A ver si ahí Okay. está funcionando, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, ya está grabando. Ok, gracias. Si no sé si al final se graba en mi compu o si se graba en la compu tuya, Gilbert, pero bueno, ahí cualquier cosa me la compartís. Ok, creo que se está grabando en tu computadora. Cualquier cosa me avisas si yo después se las paso a ellos o la vas a subir en tu página web. Ok. Bueno, no, más bien muchísimas gracias a Gilbert por invitarme y a ustedes por unirse a la clase y por estar interesados en estos temas. Yo en realidad, bueno, Gilbert me pidió temas así como de 300 horas cada uno, pero no importa, lo vamos a hacer bastante. En realidad lo que voy a hacer es como puntualizar algunos elementos que considero que pueden ser importantes de anotar y que ustedes pues van a tener la tarea de profundizar y sobre todo si se quieren dedicar a esto, pues esto es apenas una pincelada de lo que hay que involucrarse, en especial si uno quiere también hacer investigación en esto y digamos, de todo el proceso de formación tal vez que hay involucrado con lo que es un ensayo clínico. Entonces, bueno, yo primeramente quería dar como una definición, ¿verdad? De ensayo clínico y en base a la conversación que estábamos teniendo al principio sobre, digamos, características propias entre grupos, yo creo que algo que quería comentarles, digamos que cuando ya uno empieza a estudiar estadística y se interesa por conocer pues, aspectos de la realidad desde un punto de vista y otros que vayan más a algún entendimiento de las relaciones que hay en la naturaleza y cómo se dan los fenómenos o los eventos a los que, digamos, nosotros estaríamos interesados en estudiar. Yo creo que cuando ya uno llega a los experimentos con seres humanos, uno tiene, o al menos de mi parte, tiene un punto en el que roza sobre esta idea de que al final todo es un experimento, ¿verdad? Casi que al final la misma experiencia humana refiere como a todo un proceso, ¿verdad? De estar incorporando nueva información y que se puedan generar aprendizajes que le ayuden a uno, digamos, a adaptarse mejor a la naturaleza o a la realidad o al evento en el que uno esté interesado. Entonces, bueno, esa era un poco para plantear un poco
pues una parte bizarra que hay en esta conversación, pero que a mí me gusta mucho entablarla desde esta perspectiva, porque nos refiere a la responsabilidad que tenemos como seres humanos a la hora de adquirir conocimiento sobre cómo se practica la ciencia, de cuáles son sus limitaciones y cuáles son los retos que hay para, digamos, el entendimiento de todo un fenómeno. Bueno, Gilbert me pidió tres conceptos en especial. La presentación que traje en realidad es bastante sencilla. Los tres conceptos es el diseño, el análisis y la ética que están involucradas en el ensayo clínico. Entonces, literalmente la diferencia del ensayo clínico con el resto de ensayos que se vayan a definir es que el experimento como tal es una intervención en seres humanos. La diferencia que hay entre, digamos, un plano observacional es que yo como investigadora clínica voy a cambiar una parte de un procedimiento estándar, qué sé yo, o que ya se da, por ejemplo, un medicamento X, entonces yo voy a decir, yo voy a plantear que quiero probar un nuevo medicamento, entonces ahí hay una alteración, digamos, de lo que ya estaba definido previamente. Si yo no voy a alterar nada de eso, simplemente voy a recolectar datos, entonces se queda en un plano observacional. Ahora, sí sería interesante también, pero esto tal vez es para ahondar en otro momento, cómo es que un estudio observacional también roza sobre el concepto de un experimento. Sin embargo, a nivel de teoría estadística no se analizan de la misma manera o no responden a los mismos supuestos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues la evidencia del ensayo clínico se considera como decir, bueno, hay una pirámide que no la puse acá, que es la pirámide de evidencia, pero el ensayo clínico, digamos, está colocado como una de las mejores piezas de evidencia que hay, básicamente por la relación digamos que a la hora de controlar ciertas variables, yo estoy aislando la relación de causa y efecto. Ahora, y la película que les recomiendo acá y que tiene que ver con aspectos de diseño, se llama creo que El Informante, creo que es como se llama, que es una película relacionada con todo el conflicto que hubo y que todavía hay, ¿verdad? Con respecto a la causalidad del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón. Entonces, digamos que esto es muy interesante el argumento que manejaban las farmacéuticas, porque las farmacéuticas saben muy bien la parte metodológica y por ende, digamos, son como de la industria estrella o pues la industria que está más desarrollada en términos de experimentos o de ensayos clínicos, sobre todo por la producción farmacéutica y digamos, todo lo que tiene que ver con biomedicina. Acá lo vacilón es porque la farmacéutica, digamos, sostenía que de todas formas ellos sabían que no se podía probar de manera directa que el tabaco, ¿verdad?, producía cáncer. Esto sencillamente es por un tema de los placebos, o sea, de los grupos control, que yo para poder probar causalidad directa desde este plano necesitaría involucrar personas que estén saludables o que no fumaran y ponerlas a fumar. Ahí es donde se da, digamos, como el tema intervencional. Sin embargo, esto implica un plano ético, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, yo no puedo necesariamente obligar a nadie a hacer algo así. Entonces, viene toda una discusión, ¿verdad?, de cómo se utiliza la evidencia observacional, porque acá, digamos, había que hacer un ajuste y entonces en lugar de tener personas sanas que iban a fumar, lo que se hace es un estudio que, digamos, valora la exposición y entonces hay una generalización sobre la exposición
Y ahí yo lo que voy a ver es personas que tanto fuman como personas que no fuman, y entonces empiezo a seguirlas en el tiempo. ¿Cómo es que se coloca? Esa película es larguísima y es súper pasiva, digamos que yo me acuerdo haberla visto, y hay como que estudiar la película porque los argumentos que plantean incluso son bastante delicados, y hay todo un lenguaje estadístico ahí que digamos muestra bastante bien todo ese proceso que llevó años de discusión. Otro elemento, digamos, que hay en el asunto del diseño que es importante es el surgimiento de diseños adaptativos, que esto pareciera estar ligado un poco digamos, al logro, al logro tecnológico que se da con la aplicación de algoritmos bayesianos, y que permiten como de algún modo maximizar la información para poder definir, en especial, digamos como que a la hora de plantear un ensayo clínico entramos en un juego, en un dilema filosófico, sobre todo si es algún fármaco que ya de algún modo muestra que puede ayudar a las personas. Entonces, digamos que se considera antiético restringir la patente de alguna tecnología, y que la misma, digamos, pueda ser utilizada en beneficio de las personas, pero que por un asunto de que el ensayo no se ha terminado, entonces no se puede sacar al mercado. Entonces, por un lado entra este dilema, pero por el otro lado, digamos, si yo no observo digamos, el fenómeno o el medicamento, en este caso la intervención o el tratamiento, de manera, en un tiempo suficiente, digamos, yo también podría estar cometiendo un error a la hora de decir que sí funciona cuando realmente no funciona. Ya vamos a ver que en temas de ensayos clínicos, en realidad definir esa significancia a un muy temprano, digamos, en un corto tiempo, puede ser realmente una decisión bastante compleja de tomar, y que, digamos, infiere a muchos riesgos dentro de la misma. Eh, Acá, digamos, incluso yo recuerdo haber participado en algún foro en el que nos pusieron a preguntarnos qué pensaríamos nosotros si nos llegaba un medicamento que nos decían, bueno, fue probado o fue analizado con evidencia, con estadística frecuentista, y este otro fue con estadística bayesiana. Y el ejercicio era básicamente preguntarnos a cuál era la que le teníamos más confianza, o si a la hora de sacar análisis bayesianos que no habían sido, digamos, tal vez tan practicados en ese momento, digamos, a nivel de historia de la ciencia, qué tan factible, digamos, era, o qué tan, digamos, eficaz o óptimo eran esos resultados, y si nosotros confiaríamos en esos resultados. Entonces, bueno, acá esto, digamos, todavía está en referencia a diferentes escuelas, y por ejemplo, el profesor Kyung-Man Kim, que es uno de los que nos ha colaborado en Mandarina Labs con sus charlas, y que él fue uno de los presidentes de la Asociación de Bioestadística y a nivel internacional. Y él, por ejemplo, él es frecuentista en este tema. Y pues básicamente porque él demuestra ciertas ventajas que hay con el método, ¿verdad? O que dependiendo, digamos, de cómo esto se contraste, es importante tener estos elementos en cuenta. Ahí, por ahí, bueno, no sé, y si quieren ahondar más en ese tema, bueno, en esa charla lo que se explica un poco son los métodos que se utilizan para ver cómo evaluar un ensayo clínico, y que ese tipo de evaluación, de hecho, se hacen en los comités científicos o los comités de ética. En Costa Rica no se hacen simple y sencillamente porque no habemos tantos bioestadísticos. Pero eso es una bandera, digamos, que se está levantando, y que, digamos, hay varios sectores de la universidad, digamos,
que están como notando esos elementos y que digamos, pues hay una gran necesidad en términos de docencia para poder, digamos, suplir una gran falta, digamos, que hay actualmente en los sistemas, digamos, de evaluación de la investigación en Costa Rica. Pues son análisis tal vez como un poquillo más específicos. Bueno, un poquito sobre la analítica o sobre elementos que son importantes tomar en cuenta a la hora de analizar ensayos clínicos. Y una de las, tal vez los aspectos más importantes es el concepto de interim analysis, que esto, digamos, refiere a las diferencias que hay, por ejemplo, a la hora de analizar, digamos que el ensayo clínico como tal tiene un diseño bueno, que ya lo dije antes, parece mucho a un ensayo observacional. Entonces, los pacientes, digamos, o sea, plantean la observación y como también son voluntarios, entonces conforme van llegando las personas que se van enrolando en el ensayo clínico, así van llegando los datos. Entonces, digamos que yo puedo tener un ensayo clínico abierto por un año, pero ¿verdad? No todas las personas que participan me llegan en el mes de enero, sino que me llegan de algún modo distribuidas en todo el año. En algunos meses son más, en algunos meses son menos, dependiendo de lo que yo realmente quiera saber. O digamos, como actualmente, digamos, pueden ser que los números sean más bien crecientes casi que mes a mes. Entonces, el interim análisis sobre todo es a considerar a la hora de ya analizar el ensayo clínico al final, las necesidades en cuanto a ajustes por pérdida de muestra o porque la temporalidad que tiene, digamos, la recolección de los datos. Entonces, no vaya a ser, como lo dije en la diapositiva anterior, que el ensayo, digamos, se vaya a cerrar antes de tiempo, tanto, digamos, porque o sea, se probó que el medicamento funcionaba, pero realmente no funcionaba o viceversa, ¿verdad? O que también el otro elemento es si a la hora de generarse, digamos, estos ensayos, de algún modo está produciendo más perjuicio que beneficio. Entonces, eso también es importante, digamos, considerarlo, sobre todo, bueno, acá no me quería meter mucho en eso, pero porque sí es bastante largo y igual luego lo pueden encontrar información sobre lo que son las diferentes fases de investigación. Entonces, que acá de hecho lo estoy poniendo, lo que son diferencias entre eficacia, seguridad y efectividad. Entonces, eficacia, básicamente lo primero que se hace son estudios de seguridad y esto es en pacientes sanos que están dispuestos, digamos, a ser los primeros en probar el medicamento. Este tipo de estudios en Costa Rica usualmente no se hacen porque no se pueden hacer estudios en personas sanas. Hay varios tipos de ensayos de fases que todavía no se hacen en Costa Rica. Y por eso es que mucho del medicamento que se compra en Costa Rica, digamos, es importado, no es producido en Costa Rica. Entonces, lo primero es probar que es seguro para las personas. Una vez que uno prueba que hay una cierta dosis que es tolerable y que, digamos, las personas en la medida de lo posible pueden manejar todos los efectos del medicamento, de la molécula o de la droga que estemos hablando, y que entonces pasamos a segunda fase y ahí se puede probar eficacia. Eficacia es como un valor de validez, es simple y sencillamente saber si el medicamento funciona para lo que fue diseñado. Y efectividad es un concepto ya de fase 3 o incluso fase 4, digamos que esta fase de efectividad es tal vez de las más largas y quizá
Probablemente hay una perspectiva que se habla de que esa fase nunca se termina hasta que, digamos, a no ser que sacaran el medicamento del mercado. Pero acá entonces, efectividad estamos hablando ya que el medicamento funcione no solamente para, o sea, que sea eficaz, sino que además sea efectivo para un grupo, para una población y que realmente resuelve, no solamente a nivel individual, sino a nivel de una población, resuelve pues, la situación que se quiera observar. Eh, ok, ¿qué más? Ah, bueno, quería mencionarles el tema del sesgo de publicación. Esto lo que quiere decir es que a veces en los ensayos clínicos los médicos o los que están haciendo la investigación, digamos que hay una cultura y bueno, ustedes la podrán entender muy bien de que la gente quiere tener resultados significativos o es súper más emocionante tener un resultado significativo que uno no significativo. Aunque, bueno, si esto lo habláramos con María Isabel González, diría que es súper importante también reportar estudios o resultados que no son significativos. Esto, sí, es una salvedad bastante importante porque la gente, digamos, entonces el investigador solo publica y le exigen al estadístico casi que les haga el estudio significativo, ¿verdad? Entonces, uno trata de explicar, pero acá hay también un bache de educación, ¿verdad? Entonces ahí hay un rol de docencia que tenemos que asumir todos los estadísticos a la hora de presentar resultados de este tipo. Y entonces, lo que sucede es que los investigadores no reportan esos resultados, ni siquiera mandan una publicación porque piensan que se las van a rechazar. Y por otro lado, los editores de revistas tienden a rechazar a puertas resultados que no hayan sido significativos, a no ser que ellos tengan claridad sobre las cosas que se estén planteando ahí. Esto, bueno, lo que implica ya cuando uno va a hacer metaanálisis, ahí lo que pasa es que uno se da cuenta de los baches de información que pueden haber y de cómo se reporta, sobre todo en ciertos temas. Entonces, esto pasa sobre todo con mucho más frecuencia en estudios que tienen que ver con genética, porque a la hora de probar relaciones con alelos o con diferentes marcadores, básicamente se requiere tener información de toda la población y no solamente de algunos pocos. Entonces se tiende a ver mucha publicación que sale no significativa y una que otra por ahí sale significativa. Entonces puede ser simplemente por puro error de muestreo, digamos, que se estén dando esos resultados significativos. Entonces, por eso es que es importante, digamos, hacer una traza de la información que hay ahí. Esto, digamos, bueno, este tipo de síntesis representan, digamos, como los primeros pasos en lo que son formulación de política pública en salud, sobre todo porque, por ejemplo, cuando ya se van a tomar decisiones sobre qué medicamentos se van a aplicar a nivel poblacional, pues debería de haber como mínimo, digamos, una síntesis de evidencia para saber cuál es la mejor tecnología que hay para tratar una condición en específico. Y también permite, digamos, entender si hace falta hacer más investigación, ya sea del plano observacional o que el país, digamos, o que sí, el país o cierta población quiera apostarle, digamos, al desarrollo de tecnologías específicas. Entonces, ahí es donde se ve, digamos, cómo está la información, cuáles son los marcos teóricos de referencia o el estado del arte a cada digamos, temática y que permita, digamos, evaluar si hay suficiente evidencia como para generar una política pública en ese sentido.
Bueno, ya tal vez para cerrar un poquito esta parte y dar un chance para que ustedes puedan hacer preguntas. En realidad el plano ético está desde el diseño, no es algo que uno deja, digamos, para el final, aunque yo acá lo puse al final, pero en realidad, digamos, es por ahí por donde se empieza, digamos, porque tenés que tomar en cuenta o hay que tomar en cuenta eh, toda la seguridad, digamos, y mantener siempre la integridad y la dignidad de las personas. Tiene que estar muy bien definido la beneficencia o digamos, eh, cuáles son los beneficios que las personas que participan van a obtener. Y acá entonces, bueno, hay todo un proceso de consentimiento informado, que esto debe estar implícito o explícito desde el diseño. Entonces, hay como una serie de procesos que es importante tomar en cuenta a la hora del diseño, porque no necesariamente los datos van a llegar o si, por ejemplo, no hay un consentimiento informado o no hay uno de los documentos, entonces el análisis o el resto, digamos, se tronca o se pierde el dato o no se puede evaluar de la mejor manera. Incluso hay revistas que, o sea, siempre piden para publicación, en especial en ensayos clínicos, la formulación de la investigación tiene que estar publicada en algún repositorio y esto en Costa Rica implica que lo firme incluso el gerente médico. O sea, si esto va con datos, digamos, de la caja o que tiene que tener, digamos, el aval del gerente médico. Entonces hay que tomar en cuenta esos tiempos, sobre todo para presentar formulaciones y este tipo de cosas, y que a la hora de publicar no se lo vayan a rechazar porque no cumple, digamos, esos requisitos, digamos, de protección de la información de las personas que participan. Ok, bueno, igual entra en juego la ética incide demasiado en cómo se analiza un estudio y sobre todo, por ejemplo, lo que son estudios con estas drogas para el dolor o tratamiento del dolor cuando se van a dar tratamientos paliativos. Ahí básicamente, digamos, es imposible poner a alguien en un placebo, entonces se requiere otro tipo de métodos para poder hacer un buen análisis porque no hay comparación, ¿verdad? Ahí la forma o el comparador o el contraste va en otros términos, pero digamos no se puede, en el último caso, digamos, hay que darles como mínimo morfina, digamos, que sería como lo más estándar, y ahí entonces empezar a ver. Sin embargo, si una persona ni siquiera tolera la morfina, digamos, es como antiético que someter a esa persona, digamos, a un dolor innecesario o algo que se pudo haber evitado o tratado de otra manera. Ahí digamos que se valora más la seguridad y el beneficio de la persona que el valor, digamos, que se pueda obtener del dato. Entonces, esto, pues es súper importante porque también reta a los que estamos sobre todo en estadística a pensar en formas más, digamos, más específicas para la hora del análisis o cómo es que se tomaría en cuenta, digamos, una significancia dados esos términos. Tal vez, bueno, para cerrar, sería mencionarles que hay una ley de investigación biomédica en Costa Rica que, digamos, es importante que si están conociendo sobre ensayos clínicos, que lean lo que hay ahí se van a dar cuenta donde dice bioestadístico por varios lados. Entonces, es importante que ustedes, si les interesa el tema, también que vean cuáles son los procesos, digamos, que hay ahí o los requisitos para hacer investigación biomédica. Entonces, acá entra en juego tanto investigación observacional como intervencional, perdón. Y entonces se hace esa diferenciación entre cómo se define la intervención
pero ambos, digamos, son regulados de la misma manera. A veces uno puede obtener una licencia primero para observacional y hasta después le dan la intervencional dependiendo de las publicaciones o de la participación en ensayos o en estudios observacionales. Tal vez, bueno, solo aquí, bueno, darles las gracias por su atención y un mensaje, digamos, antes de pasarle las preguntas, es que, bueno, Gilbert me preguntaba sobre los retos y sobre qué son las claves más importantes. Y bueno, y también ligado a la conversación que tuvimos al principio sobre la identidad, creo que es súper, súper importante esto, y no solamente para ensayos clínicos, sino como para cualquier ejercicio de la estadística, diría yo. Es fundamental conocerse uno en primera instancia y sobre todo también cómo es el manejo emocional de una persona, digamos, y cómo uno se relaciona con quien está trabajando, y todos esos elementos son súper importantes porque cuando hablamos ya de ensayos clínicos, empezamos a manejar las emociones desde otro nivel. Y acá, ¿verdad? Bueno, en un ensayo que yo estoy ahora apoyando el LEVI, que es el de ensayos biológicos en animales. De hecho, esa es la fase anterior a todo esto, ¿verdad? Primero, antes de probarlo en personas, tiene que haber sido probado en animales. Esto es como un acto, ¿verdad? De probar primero para no necesariamente poner en riesgo la vida de la persona, a pesar de que siempre va a estar en riesgo la primera vez que se toma algo. Entonces, lo vacilón fue que estoy apoyando a un doctor que él está muy interesado en desarrollar dispositivos que tienen que ver con los ojos y con una enfermedad en particular que se llama glaucoma, y que al final, digamos, de cierto tiempo, si las personas no toman ninguna acción, pueden llegar a perder la vista. Entonces, el glaucoma es como tener más presión a nivel interno de la zona ocular o del ojo. Entonces, los experimentos se están haciendo con conejos. Entonces, acá viene la intervención de la bioestadística o de la estadística pasa desde la definición del tamaño de muestra y la justificación de esa muestra a nivel tanto de piloto como de un ensayo preclínico, ¿verdad? Entonces, entran en juego parámetros de que si, digamos, las intervenciones son muy invasivas o si en este caso los conejos podrían morir muy fácilmente, entonces no se recomienda usar muestras muy grandes al inicio porque de todas formas la mortalidad podría ser bastante alta, y entonces entra en juego que son ensayos muy caros porque no solamente a nivel biológico, sino también a nivel económico. Porque digamos, tal vez todo un proceso de esto puede tardar tal vez de 3, 6 meses a un año, y digamos, hay que tener la paciencia, ¿verdad? De que no salieron bien o hay que volver a repetir. Y en este caso, por ejemplo, el tamaño de muestra, digamos que lo habíamos definido en 10 conejos, pero para poder utilizarlos de manera adaptativa digamos, no solamente el piloto, sino también la parte de ya el ensayo propiamente. Pero para el primer ejercicio que hicimos solamente usamos 2 conejos, y los 2 conejos desarrollaron un tema ahí a nivel sistémico, y entonces ellos no pudieron, o sea, no se pudo ni siquiera hacer el ensayo piloto como tal. Esto se los cuento, digamos, porque puede ser también muy sangriento el asunto, ¿verdad? Entonces el doctor, por ejemplo, me llama y me dice, ah, sí, ¿quieres ver las fotos de los conejos? Y yo, bueno, ya tal vez de mi parte, tal vez hasta que ya realmente tenga que escribir, pero no necesariamente, digamos, son fotos bonitas de ver o cosas que digamos, entran en juego, ¿verdad?
Y por eso es que planteo esto, o sea, porque, o sea, hasta qué punto uno realmente se puede involucrar en estas dinámicas, conocer hasta qué punto uno tiene que decir que no, o sea, a veces hay cosas que no se pueden hacer y que le piden a uno como estadístico adaptar o que le piden a uno, digamos, forzar ciertos resultados, ya sea para una publicación o simplemente por satisfacción de los investigadores. Y entonces hay que siempre estar en una constante, digamos, revisión de qué es lo que uno quiere y por qué uno está haciendo estas cosas. Entonces, esa es tal vez como la reflexión que quería, tal vez para mí más importante en todo esto, porque pues no estamos viviendo tiempos fáciles y la parte de estadística cada vez es más necesaria o se ve con gran necesidad, digamos, el involucramiento de profesionales en diferentes áreas, pero sobre todo el tema de la recolección de los datos y siempre lo llaman a uno para las decisiones más difíciles. Entonces, los criterios que uno vaya a dar ahí, es importante uno tener referencias de confianza para poder tomar buenas decisiones. Bueno, lo voy a dejar aquí. No sé si ya me gasté todo el tiempo, incluso con las preguntas o qué, pero estoy para servirles con muchísimo gusto. Gracias, Milena. No, en realidad vas exactamente con el tiempo, más bien te sobraron 2 minutos. Y se Bueno. supone que tenemos 10 minutos, 10, 15 minutos para preguntas. Entonces, le cedo a los estudiantes, a los compañeros, el tiempo para ver si quieren hacer alguna pregunta específica. También pueden abrir las cámaras. Yo sé que Gilbert les dice que no abran las cámaras, pero no. No sé si alguien quiere, ajá. Adelante, Simón. Tengo una consulta. Cuando se refería al concepto de interim analysis, con eso de ensayos abiertos, ellos es como tipo cuota, como que sacan una potencia a la prueba y dicen, ocupamos tantos sujetos para el ensayo, o dejan a que, no sé, si llegaron 1000 personas a participar en el estudio, entonces agarraron el estudio con esas 1000 personas. Eso no me quedó muy claro. Sí, bueno, si llegan 1000 personas, dependiendo digamos, del presupuesto que se tenga, se aceptan, pero no necesariamente, digamos, eso, o sea, se define un tamaño de muestra de acuerdo al diseño. Y el punto es que, digamos, si yo estoy haciendo un diseño en el que deberían de haber como mínimo 50 personas, qué sé yo, 25 en el control y 25 en un tratamiento, entonces, sí, digamos que yo voy a abrir la fase de recolección y voy a esperar, digamos, a llenar esa cantidad de personas. Ahora, lo que puede pasar es que, digamos, o una persona se muere, digamos, en alguno de los grupos y que al final del estudio, digamos, yo no considero a esa persona que se murió o esa persona que decidió salirse del ensayo o esa persona que digamos, que hizo una parte del estudio, pero digamos no completó otra o qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Entonces, a veces se reportan, digamos, en base a los que participaron, nada más, digamos, como a la muestra efectiva. Pero si el plan al inicio era, digamos, de cierta cantidad, entonces yo tengo que irme un poco más atrás para evaluar, o valorar o evaluar el ensayo y ver si digamos, si las significancias van de acuerdo al total de la muestra planificada o si es una muestra reducida. ¿Sí me expliqué un poco más? Sí, muchas gracias. Igual hay muchas formas de interim análisis, ¿verdad? O sea, porque pueden ser muchos elementos los que pueden suceder, pero lo que se refiere en esencia es tomar en cuenta, digamos, los tamaños de muestra planificados con los que realmente se dieron para, digamos, entender un poco mejor qué fue lo que pasó y si, digamos, si la pérdida de muestra es
muy considerable, entonces, aunque digan que sea eficaz, no necesariamente, o sea, al final hay una reducción tan importante que no necesariamente esa sea una conclusión adecuada. Alejandro. Sí, gracias. Es que, bueno, es como pregunta-comentario, ¿verdad? Yo a nivel estadístico, pues aún tengo algunas dudas ahí entre lo bayesiano y lo frecuentista. Entiendo que lo bayesiano se aproxima mucho, ¿verdad? O tiende a un mejor comportamiento en estas muestras pequeñas. De hecho, ya llevé el curso. Recuerdo que al inicio de este curso también estábamos leyendo un paper y con el enfoque frecuentista había cosas que no eran significativas, ¿verdad? Pero con el enfoque bayesiano había cosas que sí eran diferentes de cero, de acuerdo al intervalo de credibilidad. Entonces, bueno, en este tema me parece que es fundamental tener como esa discusión y como esa claridad entre un método y otro. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad de conejitos es muy grande, me parece que es súper necesario tener el método más eficiente para llegar a las mejores conclusiones con un mejor tamaño de muestra. ¿Cuál sería su opinión y su experiencia en como en esta discusión de lo bayesiano y lo frecuentista? Bueno, ya que la pregunta viene de un estadístico, vamos a ver. Acá yo lo que diría, no necesariamente le va a gustar al grueso de los tomadores de decisiones o incluso a los estadísticos, porque para mí lo ideal es que haya incluso una comparación de métodos a nivel de estadística. O sea, que si yo estoy analizando un ensayo X, sea cual sea, yo vaya a probar ambas metodologías. A veces esto es factible, a veces no, por el tiempo, digamos, o porque realmente los modelos cambian mucho, pero desde mi perspectiva, porque no necesariamente uno modela de la misma manera, digamos, desde una perspectiva frecuentista o bayesiana. Ahora, en ese sentido, ya aquí también, digamos que esa sería una forma, no necesariamente uno sabe, digamos, cuál estrategia es la que funciona mejor, digamos que, porque al final, ¿qué sería que funcione mejor? Que funcione mejor de acuerdo al supuesto del investigador o que funcione mejor de acuerdo a la dinámica real, social y natural, digamos, que se da. Entonces, acá, digamos, estoy haciendo referencia a que hay dentro también elementos de la subjetividad que entran en juego y que no necesariamente se toman en cuenta. Dentro de ahora, el mismo enfoque bayesiano puede ser muy reducido si no digamos, si no se elabora como, digamos, alimentando todos los elementos que un modelo de estos puede tener. Pero a lo que voy es que, digamos, ambos procesos refieren a todo digamos, a todo un desarrollo analítico y que tal vez, digamos, lo más importante es, independientemente de que uno pueda hacer ambas perspectivas, siempre de notar cuáles son las limitaciones y digamos, sobre todo cómo entran en juego los obstáculos a la hora de estimar o cuáles son las carencias que hay en los datos. Entonces, desde ese punto de vista, siempre, digamos, es mejor la transparencia y decir, bueno, así es como se están comportando, ¿qué significa esto? Refiere también a todo un proceso de interpretación. De hecho, yo en la parte digamos, cuando voy a describir un proceso analítico, digamos, siempre hago referencia a 3 procesos. Uno es la especificación del modelo, ¿verdad? ¿Cómo es que yo lo voy a definir? Otros son las técnicas de estimación que voy a usar, digamos, si voy a usar un algoritmo bayesiano para generar simulaciones o si simplemente voy a aplicar una formulación directa. Y la tercera es una interpretación, o sea, cómo es que esos resultados de esa estimación entran en juego, cuáles son las limitaciones que tienen y también a la luz de otras disciplinas, ¿verdad? ¿Cómo es que se ven esos resultados? Ahora, otra estrategia, digamos, que ya es un poco más amplia, es que, digamos,
acá hay un sí o sí de manejar la información previa, digamos, y no me refiero, digamos, a una priori bayesiana, sino que más que todo, digamos, a qué es lo que, digamos, se determina como el estado del arte o cómo es el estado de la información actual, cuál es históricamente, cómo se han analizado ese tipo de ensayos, si ha sido más con estadística frecuentista o si ha sido más con estadística bayesiana, eh, qué es lo que realmente se sabe del tema. Entonces, a lo que voy con esto es que hay una información que, digamos, no necesariamente se lee en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? O sea, refiere incluso a una búsqueda sistemática de información y de entendimiento, digamos, del contexto en el que se está armando la estimación. Entonces, una cosa muy diferente es estimar algo del que yo no tengo casi absolutamente nada de datos, algo que es completamente nuevo, y otra cosa es estimar algo de lo que yo tengo años de recolectar esos datos. Entonces, digamos que en relación a, digamos, al funcionamiento del algoritmo, al final creo que es algo que va tejido con la misma, el mismo conocimiento del contexto, los antecedentes a nivel científico o incluso a nivel informal, ¿verdad? O sea, algunos elementos que no necesariamente tienen tanta evidencia científica, pero que hay otras información que se puede usar. Y la calidad de los datos, que serían otros elementos ahí que son importantísimos, y cómo se conjugan todos. Digamos que la respuesta, digamos, no es un sí y un no directo, sino que hay un proceso reflexivo de acuerdo al contexto y de acuerdo a otros elementos que habría que tomar en cuenta para ver cuál sería la mejor estrategia de estimación. Ahora, acá incluso estamos hablando en términos estadísticos, pero también podríamos involucrar métodos más matemáticos como ecuaciones estructurales, que las mismas ecuaciones se pueden hacer basadas en modelos de datos también o con incertidumbre, pero también me refiero a que hay otras técnicas de estimación y ahora, bueno, también se habla, bueno, que es todo lo que sería, digamos, técnicas basadas en algoritmos como Machine Learning u otros elementos, digamos, que también pueden entrar a jugar acá, pero cada algoritmo, independientemente de que sea frecuentista o bayesiano o cualquiera, digamos, debe ser criticado, digamos, o comparado para saber o por lo menos conocer cuáles serían las limitaciones de esa estimación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque yo también tengo preguntas, así que, pero ustedes tienen prioridad. Dele, Yo tengo Leandro. otra por ahí, Dele. no sé si hay alguien más, de hecho. No, es que es como ese equilibrio, ¿verdad? Y la pregunta que le voy a hacer tampoco se responde con un sí y un no, pero en su experiencia, desde el punto de vista de la ética, por ejemplo, yo pensaría que es demasiado importante como esa documentación, ¿verdad? Y tal vez hay industrias que no necesariamente comparten datos, entonces es jodido porque tal vez tiene que venir alguien de cero, pasar por un proceso en el que haya hasta crueldad o cosas bizarras, como usted llama. No sé si a nivel ético se escribe algo, se pide lo mínimo o no. No sé si me voy a entender con la pregunta. Bueno, sí, sí, bueno, yo creo que sí, pero vamos a ver. Acá digamos que, y tal vez como para poner un ejemplo que es como transversal a todos, un poco sería tal vez en lo que estamos viviendo con la vacunación, digamos. No necesariamente hay una forma fácil, digamos, de decidir estas cosas, pero digamos, ¿qué entra en juego en estos elementos, verdad? O cómo se fortalece uno, cómo digamos, se toman decisiones. Entonces, yo creo que es importantísimo y por eso es que vuelvo a referir a esto, o sea, conocerse a uno mismo y entender muy bien hacia dónde va, le va a permitir a uno saber a qué está o en qué se involucra y en qué no se involucra. En estos procesos, digamos que
hace falta mucha, digamos, bueno, en primer lugar, mucha educación, mucha... estos temas, bueno, ya ustedes saben que cuando uno dice que estudia estadística, usualmente lo que le hacen es una cara de limón ácido porque la gente no necesariamente sabe qué es eso, o incluso hasta le huyen al tema de la matemática, cuando menos saben que es algo que tiene que ver con matemática. No sé si me desvía un poco de la pregunta, pero acá lo que quiero establecer es que, digamos, los elementos que entran en juego acá ya no necesariamente son meramente técnicos, sino también de cómo es que uno quiere desarrollar una carrera, hasta qué punto, digamos, el país está capacitado para tomar ciertas decisiones o qué herramientas me voy haciendo yo para poder posicionar un currículum que sea fuerte. Y ¿qué era lo que quería yo decir me puse nerviosa con el asunto de la vacunación? Ese es un tema álgido. Pero sí, digamos que acá, y tal vez lo que quiero hacer referencia es lo que entra en juego, digamos, en estas tres palabras. No necesariamente, digamos, todo experimento, digamos, tiene un fin que puede ser ligeramente diferente, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo esté midiendo meramente eficacia, ¿verdad? Y que yo diga, bueno, ya esto funciona y la gente lo puede consumir. Todo medicamento se sabe que tiene riesgos, o sea, o cualquier cosa que uno vaya a ingerir, hasta una lechuga, digamos, la primera vez que uno consumió lechuga, tal vez, o esto yo lo explico tal vez un poco, por ejemplo, cuando uno nace, cuando uno es un bebé, tal vez ustedes ya no se acuerden, pero debe haber cosas que todavía tienen que hacer por primera vez. Entonces, pero la primera vez que, por ejemplo, uno respira, a uno uno llora porque siente, le duele, de repente uno empieza a sentir eso, después ya uno se acostumbra a respirar y es como que uno ni siquiera piensa en eso. Pero entonces a lo que voy es que la primera vez que uno va a probar algo, entra en juego, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a reaccionar al respecto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y acá, tener en cuenta ese equilibrio, porque digamos, no es nada fácil frenar un ensayo, ¿verdad? O sea, y digamos, si yo lo freno, ¿verdad? Y de repente, y lanzo esto al mercado, bueno, hay muchas empresas, sobre todo farmacéuticas, bueno, pueden encontrar los casos de Merck Sharp and Dohme, con un medicamento que se llama Vioxx, y por ejemplo esto lo que producía era, alteraba, digamos, los mecanismos cardiovasculares, y entonces hubo alrededor de 3,000 y resto de demandas a Merck Sharp and Dohme por aumento del riesgo cardiovascular. Eso hizo que Merck Sharp and Dohme casi básicamente quebrara, ¿verdad? Entonces, de algún otro modo ellos como que siguen ahí o empiezan a emerger en base a otras tecnologías, pero el punto es que mucho de esto está mediando el dinero como tal, o sea, o la producción en masa de muchos medicamentos. Y por otro lado, hay, digamos, enfermedades o condiciones que tal vez no han sido tan investigadas o tal vez no han sido tan bien observadas, y entonces ni siquiera hay tratamientos para esas enfermedades en específico. Entonces, bueno, no sé si me desvía mucho, creo que sí me desvía un poco, pero cualquier cosa retomamos, porque sí hay mucho, sí hay que, como yo creo que acá lo más seguro es siempre asumirse como estudiante, o sea, siempre entender que uno tiene muchas cosas que conocer y que reflexionar en cada paso que uno da. Pero bueno, ahora o cualquier cosa me repetís la pregunta. Creo que quise decir muchas cosas y al final no dije la gran cosa. De hecho, si me permiten, yo quiero elaborar o reelaborar un poco en la pregunta que hizo Alejandro, con otro tema que mencionaste, Milena. Y es que mencionaste en algún momento
todo esto de la supervisión o auditoría que se le puede dar, y vos tenés la experiencia, por ejemplo, que en Inglaterra hay toda una organización básicamente estatal que lo que hace es, digamos, controlar, registrar, pero también puede auditar o supervisar ensayos clínicos y estudios epidemiológicos en general. Aquí todavía, a pesar de que existe el CONIS, yo creo que todavía dentro del CONIS se piensa más en auditoría médica, pero todavía no hay como una especie de auditoría o supervisión estadística. Pensando en que aquí en Costa Rica hay muy pocos bioestadísticos y hay muy pocos estadísticos que trabajan en la parte de datos de salud en general, ¿cuál es la perspectiva de que aquí en algún momento haya, o sea, se requiera que que haya estadísticos que asuman ese rol, y si los investigadores que están haciendo ensayos clínicos o el CONIS permitiría que haya estadísticos que supervisen tanto el diseño como análisis de datos de ensayos clínicos en los que están otros estadísticos? Bueno, yo creo que eso hay que proponerlo, básicamente, o sea, yo creo que eso es y yo en este momento, digamos, doy fe que el ministerio está pegando gritos, ¿verdad? Así casi que diciendo, por favor, necesitamos ayuda, ¿verdad? Porque no necesariamente el ministerio tiene una flotilla de estadísticos ahí trabajando, entonces sí, a veces, y tal vez incluso nada más anotando lo de Alejandro con respecto a cuando, por ejemplo, se privatiza la información. Esto es todo un tema, ¿verdad? Y que incluso, bueno, ayer, o no, antier, dialogando con Freddy Arias, que es uno de los farmacéuticos de la universidad y además es abogado, y él, el reclamo de él justamente es por la necesidad de consumir los datos para poder hacer los estudios relevantes que tienen que ver con fase 3 en temas, por ejemplo, lo de vacunación y otros elementos, digamos, que entran en juego acá. Ahora, yo quisiera resaltar que, bueno, no Costa Rica, Latinoamérica en sí tiene sistemas de trabajo muy colaborativo que no necesariamente están desarrollados en Europa y en Estados Unidos. Esto es muy interesante, digamos, a nivel latinoamericano, uno encuentra más información abierta y más elementos, digamos, que le permiten a las personas colaborar o involucrarse más en el mismo análisis de los datos. Yo, en base a lo que está diciendo Hilbert, yo creo que eso es incluso una bandera, o sea, creo que la misma escuela de estadística o bueno, yo ahora desde la escuela de bibliotecología, creo que es algo que hay que hacer, o sea, hay que hacer ese acercamiento y sobre todo entender cómo es que se puede satisfacer esa gran necesidad. Porque el problema no es solamente a nivel de bioestadística dura, digamos, o no necesariamente es incluso al mismo nivel de ensayos clínicos. O sea, al momento Costa Rica todavía no hace tantísimos ensayos clínicos, pero sí hay mucha, digamos, sí hay mucha, sí, digamos como mucha inversión privada, o sea, están varias empresas manejando varios ensayos. Eh, la universidad todavía creo que puede colocar más información. Me parece que todavía deberían de ampliarse un poco más como el estudio de CRELES. Son cosas que pienso que tal vez deberían de dársele continuidad para poder incluso generar ya tal vez otro tipo de biobancos o otro tipo de información, digamos, que permita hacer análisis más complejos. Ahora, a lo que me refiero también es que, digamos, la necesidad es también a nivel de registro médico, ¿verdad? Entonces, parte del gran problema que ha habido ahora, creo yo, bueno, con este tema del el plan de vacunación, es que quienes están llevando los procesos de farmacovigilancia no necesariamente tienen digamos, las facultades para suplir toda la gran cantidad de información. Acá hay un montón de cosas interesantes en estos procesos
y sobre todo en la generación de registros médicos desde los hospitales, ¿verdad? Porque ahí hasta para ciertas cosas, digamos, no necesariamente la población está informada, por ejemplo, de de si se reporta un efecto adverso, digamos, por cualquier medicamento, que esto es a lo que me refería con que los estudios de efectividad básicamente siguen siempre abiertos, digamos, cualquier persona que independientemente de que sea acetaminofén o alguna cosa, le pasa algo después de tomar alguno de estos medicamentos, puede reportar esto y hay sistemas, digamos, para hacerlos. Lo que pasa es que no necesariamente son conocidos, ¿verdad? A veces ni siquiera por los mismos investigadores. Entonces, solamente generar un muy buen reporte de la estadística, no solamente a nivel clínico, sino también de otras instituciones, y poder también resolver el tema de la confidencialidad de los datos, o sea, cómo es que se saca, cómo es que se puede beneficiar la población de analizar información como esta. Entonces, desde mi punto de vista, digamos, yo considero que, por ejemplo, lo que son datos del EDUS, que es una de las herramientas que curiosamente nosotros somos muy críticos de todo esto, sin embargo, es una de las mejores herramientas casi a nivel mundial, ¿verdad? Esto es casi como que único en el mundo. A veces yo creo que ni siquiera Europa tiene elementos así. Y pues digamos, por ejemplo, la caja está muy clara y esto ustedes, si alguno de ustedes llama y quiero que me den datos de tal, no se los van a dar así tan fácilmente, porque hay todo un asunto, ¿verdad?, de protección de los datos, y que estos datos en primera instancia son o fueron diseñados para un tema de epidemiología clínica o digamos, sí, de atención médica. Entonces, para poder utilizarlos para otros elementos, acá yo lo que siento es que hay un proceso de diálogo a nivel de país, de decidir qué vamos a hacer con estos datos, de cómo, digamos, los podemos utilizar para conocernos a nosotros mismos, pero eso tiene que ser bajo ciertas dinámicas éticas, de respeto y de sobre todo de que uno no puede, digamos, revelar las identidades de las personas, pero siempre hay un problema por lo menos para una persona que es la que hace los queries, ¿verdad? Que es la que se entera de toda la información o para quien analiza los datos. Entonces, en especial que sí hay que investigar, o sea, hay unos datos que siempre tienen que ser de algún modo identificables porque pueden ser temas que haya que investigar con mayor profundidad o otros detalles que no se registran a nivel del expediente. Pero sí, o sea, sí hay muchísimas cosas que hacer. Creo que, y bueno, incluso yo te comenté que para mí hasta es importantísimo plantear un posgrado que vaya ya dirigido, digamos, a todos estos temas en específico. En el ministerio sé que incluso hay una plaza para un estadístico, por si alguno quiere llamar y ofrecer su servicio. O me dan el currículum y yo ahí lo paso para que digan, sí, sí. Pero bueno, digamos que hay una plaza, pero ahí no solamente se requiere una persona, o sea, se requiere casi que un equipo trabajando en estos temas, y habría que suplir no solamente el monitoreo de los ensayos, sino también, bueno, participaciones en comités de ética, ¿verdad? O sea, debería de haber como mínimo un estadístico en cada comité de ética. eh, y usualmente el estadístico tiene roles en los que tiene que presentar y tiene que eh, hacer su crítica, ¿verdad? En frente de todos, y en algún momento todos tienen que llegar a estar de acuerdo. Entonces estas sesiones, en especial cuando se están evaluando resultados, ¿verdad? Pueden durar horas o pueden referirse, digamos, a varias sesiones porque no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con el estadístico.
Y eso es parte también de los roles que hay que hacer. O sea, nosotros somos tal vez un rol de abogados del diablo, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Estar diciendo, bueno, pero ¿por qué esto no lo hacemos de esto o así? Y entonces hasta que llega una convergencia de ese diálogo es cuando ya se pasa a la siguiente fase. ¿Qué más? Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta o terminaríamos aquí para pasar con la siguiente fase de la clase. Le agradecemos entonces a Milena por la participación. Fue muy rica tu presentación, con muchísimo, sobre todo con muchísima perspectiva y da bastante para pensar y para conversar. Así que les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Milena. Sí, Y muchas bueno, gracias. muy bien. Gracias a ustedes. Sí, por ahí reconozco a algunos de mis anteriores estudiantes, pura vida. No, que todo bien, más bien estoy a la orden si a alguno le interesa indagar más en esto o si quieren meterse a presionar a Gilbert y a mí a hacer un posgrado en bioestadística. Con muchísimo gusto se los recibe. O a otras, suplir otras necesidades que hay. Yo creo que esto es súper, súper importante. Y por ahí cuando pasen algunos meses podemos hablar un poco más de otros elementos para yo no ponerme tan nerviosa. Pero bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces... Y fue una colaboración especial para el posgrado, el curso de experimentos del posgrado o del programa del programa de,